Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder acompañarnos en el estudio que estamos realizando en este tiempo que Dios nos concede para poder conocer el mensaje de salvación tal como Cristo presentó cuando vino a este mundo. Y para este tiempo Dios ha enviado mensajeros para que puedan presentarnos en una forma muy clara. Estamos estudiando esta serie de estudios, el plan de salvación, en base al nuevo pacto. Una salvación que Dios ha prometido conceder al ser humano por fe y gracia, en una forma gratuita, como un regalo, como un don. Pero este mensaje necesitamos estudiarlo profundamente, ampliamente, desde todo punto de vista, para que tengamos esa fe verdadera, para que realmente pueda nacer en nosotros esa fe que pueda confiar en Dios para recibir esa salvación completa, salvación del pecado. Estamos en el estudio número 490 de esta serie de salvación por fe y gracia sin obras del hombre, para que el hombre no pueda gloriarse, sino que la salvación es obra de Cristo en el creyente desde principio a fin. Sea corto o largo esta salvación o este proceso de salvación que Cristo quiere realizar en el creyente por su Espíritu Santo. Este mensaje de justificación por la fe, que invita a recibir la justicia de Cristo, lo cual se manifestará en una vida llena de las obras de Dios en el hombre, en una vida de obediencia perfecta y permanente a los mandamientos de Dios. Este mensaje que estamos estudiando, como es del conocimiento ya de todos los hermanos que cada día nos acompañan, fue presentado tal como estamos estudiando en 1888 en el Congreso de Minneapolis, que se desarrolló del 10 de octubre al 4 de noviembre, donde estaban reunidos más de 90 delegados representantes del pueblo adventista, y Dios utilizó a 3 mensajeros para presentar este mensaje. Si este mensaje hubiera sido aceptado, si este mensaje hubiera producido sus frutos en aquel tiempo, ya el mensaje de iluminar el mundo, de dar el fuerte pregón, ya se hubiera
realizado y Cristo ya hubiera venido a este mundo y no estaríamos nosotros en este tiempo con este deseo de poder participar en el plan de Dios para ser los llamados a aceptar la salvación y llevar al mundo esa buena noticia de que todavía hay tiempo de gracia y todo ser humano que realmente es consciente de que el pecado nada bueno trae, sino que el pecado ha llenado este mundo de miseria, de violencia y de problemas y de toda clase de males. Aún el pecado ha afectado a las religiones, a las iglesias, de tal manera que el mundo religioso está exactamente igual o quizás peor que los religiosos en el tiempo en el cual Jesús vino a este mundo para poder aclarar, para poder presentar el Evangelio de salvación en una forma clara y en una forma directa y en una forma sencilla, ya que en todos los tiempos el objetivo de Satanás es llevar a una mala comprensión, a una mala interpretación, a alterar el Evangelio, a distorsionar el mensaje de salvación para que la palabra de Dios no produzca los frutos, para que la palabra de Dios no pueda experimentarse en la vida práctica. Por eso Dios para nuestro tiempo ha dispuesto este mensaje de justificación por la fe, un mensaje precioso y grandioso que en una forma eficaz puede solucionar el problema del pecado en el creyente y puede solucionar también el problema de la crisis, de la angustia y de todos los males que han de desarrollarse en este mundo hasta la venida gloriosa de Cristo nuestro Salvador. Entonces, vamos a continuar estudiando cómo la mensajera del Señor, Elena de White, presentó este mensaje de salvación por medio de la justicia de Cristo. Y hoy vamos a continuar estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el representante de Dios, de Cristo, quien puede hacer realidad en la vida del creyente una salvación completa. Y el mayor problema en todos los tiempos es la incredulidad. El pueblo de Israel durante 40 años en el desierto manifestó siempre la incredulidad. Y por su incredulidad no pudieron entrar a la tierra de Canaán, y solamente entraron 2 de los que salieron de Egipto, Josué y Caleb. En el tiempo de Jesús solamente aceptaron al principio 12 discípulos, de los cuales solo quedaron 11. En 1888, hace 133 años, este mensaje fue predicado solamente por 3 mensajeros: Helena Hardon de White, los pastores Alonzo T. Jones y el pastor E.J. Waggoner, de los cuales solamente quedó la hermana Helena Hardon de White. Así, en todos los tiempos, Satanás, el enemigo de Dios, no quiere que esta verdad, este mensaje, sea estudiado profundamente y sea comprendido y aceptado, y no quiere que se predique en toda su claridad, en su sencillez y en una forma directa. Lo que necesitamos es fe. Jesús dijo: para el que tiene fe, todo es posible. Si realmente en este tiempo los religiosos tuviéramos esa fe verdadera, entonces todos podríamos tener el carácter de Cristo, un carácter de amor, un carácter perfecto. Y todos estaríamos predicando, enseñando este evangelio activamente todos los días. Y todos los religiosos estaríamos ya preparados en cuerpo físico, en la mente y en la vida espiritual, representando a Cristo ante el mundo, así como en el tiempo de los discípulos. El mundo de aquel entonces, a los discípulos vieron y dijeron que ellos eran los que estaban con Jesús. Hoy también de los cristianos dirían de que verdaderamente son cristianos porque viven la vida de Cristo, hacen las obras de Cristo, predican como Cristo y se interesan especialmente por los enfermos físicos, para llevarlos al médico de los médicos, para que puedan recibir sanidad del alma y sanidad del cuerpo físico. Pero como todo eso
no se ve en el mundo religioso, entonces todo hace indicar que nos falta la fe verdadera. Pero no se puede a la fuerza decir de que deben tener fe. Y no se puede a la fuerza decir de que reciban el Espíritu Santo. Todo debe ser espontáneo y voluntario. La mensajera del Señor en 1888 presentó el ejemplo de los animales. Y vamos a leer en materiales de Elena White de 1888, página 551. Dice así: Dios nos ama como a su Hijo. ¿Y por qué nos ama? Porque estamos unidos en Cristo, así como Él está unido con el Padre. ¿A quién ama Dios realmente? Dios ama, dice, a los que están unidos con Cristo, a los que permanecen en Cristo. Porque los que están unidos con Cristo y permanecen en Cristo son hijos de Dios, por el nuevo nacimiento espiritual. Pero muchos confundimos ese amor de Dios con el amor de Dios a toda la humanidad. Dios envió a su Hijo a este mundo, San Juan 3:16. Porque de tal manera, dice, Dios amó al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios por amor ha provisto una salvación completa del pecado. Dios por amor ha dispuesto de gracia el poder de su Espíritu Santo, y Dios ha dispuesto también por gracia que su Espíritu Santo puede dar como un milagro una vida nueva con el carácter de Cristo, y que el hombre carnal, el yo, el ego, con su mente carnal, puede ser subyugado, amarrado al yugo. Y Pablo dice, puede ser crucificado. El Espíritu Santo lo puede tener como crucificado para que no pueda seguir llevando al pecado al verdadero cristiano. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 allí nos muestra de que el mayor problema para la vida cristiana es el pecado que mora en nosotros. ¿Y qué es ese pecado? Ese pecado es el yo, el egoísmo, el corazón de piedra, la mente carnal, egoísta.
que no deja ser guiado por el Espíritu Santo, que no deja hacer la voluntad de Dios, que no deja vivir en el carácter de Cristo. Ese egoísmo, ese corazón egoísta, no deja que el creyente pueda ser siervo de Dios, que pueda ser colaborador de Dios en llevar este evangelio al mundo con el Maestro de los Maestros, Cristo Jesús. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice, con la mente dice, quiero hacer el bien, pero el pecado que mora en mí no me deja, dice. Entonces, en el plan de salvación, Dios ha dispuesto el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inicia la vida cristiana por el nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo es el que debe gobernar la vida del verdadero cristiano. El Espíritu Santo es el que debe poner freno al hombre carnal, al yo, al pecado. Por eso es importante estudiar acerca del Espíritu Santo. Y por eso ahora vamos a seguir estudiando cómo la mensajera del Señor presentó esta gran dádiva, este don, este tesoro, podemos decir, que puede solucionar todos los problemas de la vida de pecado que tenemos. El ser humano por naturaleza quiere vivir bien en este mundo, quiere vivir feliz, y para ello busca las cosas de este mundo, busca educación, busca trabajo, busca dinero, comodidad, tecnología, busca todo lo que puede desear y puede encontrar. Pero a la final siempre se terminará como Salomón. Todas las cosas de este mundo que el hombre pueda lograr siempre será vanidad, en vano, porque no solucionará al 100%, no solucionará como desearíamos, pero el Espíritu Santo sí puede solucionar todo. Entonces, veamos el ejemplo que presenta la mensajera del Señor. Dice así: hay una unidad con aquellos que son participantes del Espíritu de Cristo. Usted puede conducir al caballo al agua, pero jamás podrá hacer con que el caballo pueda beber a la fuerza. Él tiene que beber por sí mismo. Así es con nosotros, con los seres humanos. Podemos tener una casa a nuestro alrededor y las palabras de vida pueden sernos presentadas en toda su belleza y en toda su claridad, y pueden ser como el gran brillo en un candelabro. Pero si no encienden sus velas en ella, a menos que estén dispuestos a recibir algo de luz, no tendrán ninguna y no tendrán nada de esa luz. Ahora,
Eso es lo más precioso para mí, dijo la mensajera del Señor, Elena Hardon de White. Así que se puede presentar a los seres humanos el Evangelio, la salvación, la luz, en una forma clara, así como a los caballos se puede llevar al agua, pero si no quieren beber el agua, nadie puede obligarlos. Así es. Así que nadie puede obligar a uno a creer. Nadie puede obligar a uno a recibir el Espíritu Santo. Nadie puede a uno obligar a recibir la luz. Puede presentar la luz, dice. El candelabro puede estar brillando con sus 7 brazos, pero el creyente tiene que creer y tiene que prender en su vida de ese fuego del candelabro. Tiene que aceptar a que ese fuego pueda arder en su vida, en su corazón, en su mente. Por eso necesitamos seguir estudiando. Y todos los que lleguemos a comprender realmente, podemos tener la dicha, la oportunidad de poder aceptar esa luz, aceptar ese fuego de la justicia de Cristo, ese fuego del amor, ese sol de justicia que es Cristo. Así como el sol soluciona tantas cosas en este mundo, la luz del sol, así como el fuego, la luz, el calor soluciona muchas cosas en la vida, así el Espíritu Santo es el representante de Cristo, de Dios. Si nosotros dejamos entrar a nuestra vida y nos ponemos en sus manos y estamos dispuestos a ser gobernados, dirigidos, conducidos y sostenidos, entonces nuestra vida comenzará a cambiar totalmente. Tendremos una vida nueva. El nuevo creyente en Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo, nuestra vida cambiará, nuestro carácter será diferente, nuestro trabajo será diferente, nuestra forma de estudiar será diferente, nuestro trato con los seres humanos será diferente, nuestra vida en la familia será diferente, en la iglesia será totalmente diferente. Un cambio total que el Espíritu Santo quiere realizar en el creyente. ¿Qué necesitamos? Fe, la mayor condición, y la única condición principal es la fe. Y la fe lleva a llenar las demás condiciones menores que se desprenden también de la fe. Por eso el mensaje que se presentó hace 133 años sigue siendo el mismo. Justificación por la fe en Cristo Jesús. Para tener la justicia, la santidad, la rectitud, el carácter de Cristo, la obediencia verdadera,
el cumplimiento de la ley, la condición es la fe. Donde exista la fe, donde vivamos por fe, la obediencia se manifestará en nuestras vidas, pero no una obediencia a medias, imperfecta, fallando en algún punto, como dice el apóstol Santiago. Si alguien falla en algún punto, se hizo culpable de todo, malogró todo. La obediencia que produce el Espíritu Santo en el verdadero creyente es una obediencia completa, una obediencia total, una obediencia al 100%. Y el Espíritu Santo produce todos los frutos del Espíritu. No solamente produce un fruto o dos frutos, sino todo, comenzando por el amor, gozo, paz, virtud, fe, paciencia, humildad, caridad, misericordia, temperancia. Todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué clase de fe necesitamos? Vamos a comprobar en Materiales de Elena White de 1888. Necesitamos conocer la historia de este mensaje. Página 1483. Dice así: ¿cree en Dios porque Él es Dios? ¿Usted cree en Dios porque Él es Dios? Coloca tu espíritu humano y amante del mundo bajo la modelación del Espíritu de Dios. El que cree en Dios y que ha dispuesto su Espíritu Santo para transformarnos, para modelarnos, para crearnos, para darnos nueva vida. Si creemos, dice, ¿qué debemos hacer? Debemos poner en sus manos nuestra vida humana, con ese espíritu humano que tenemos, mundano, un espíritu egoísta, un espíritu infantil, un espíritu de avaricia, un espíritu del mundo que ama las cosas de este mundo. Hay que ponerlo en sus manos si es que creemos, bajo la modeladora del Espíritu de Dios. La pregunta es hecha: cuando el Señor venga por segunda vez a este mundo, ¿encontrará fe en la tierra? La fe, entonces, casi se extinguió. Estamos en ese tiempo cuando es difícil encontrar hombres de fe, creyentes de fe, religiosos con fe verdadera, justos con fe, porque dice: el justo vivirá por la fe. Es muy difícil encontrar, es como buscar una aguja en un pajar. Sigamos leyendo entonces. Uno de los peligros al que el pueblo de Dios será expuesto en estos últimos días, las ilusiones que están viniendo sobre un mundo que se desvió de la verdad. La verdad, dice, tropezó en la plaza. La verdad se puso lejos. Por eso el mundo está mal. Esos serán de tal poder engañador que el apóstol, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, declara: si fuese posible, engañarían a los propios elegidos.
con la mentira. Por eso necesitamos fe. La fe no cree en la mentira. La fe cree en la verdad. Pero la incredulidad cree en la mentira, en el engaño. Así como Eva cuando perdió la fe en Dios, aún en ese instante estaba con una fe verdadera, porque dijo, Dios ha dicho que moriremos si comemos de ese árbol. Pero en ese mismo momento el enemigo de Dios le dijo, no moriráis. Y dudó. Al dudar de Dios y al creer en las palabras del enemigo, perdió la fe y se volvió incrédula. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Nuestro trabajo ahora es, dijo la mensajera del Señor, confirmar nuestras almas en la fe. Necesitamos un mensaje que nos lleve a la fe. La fe viene por el oír, dice. Aquella fe operante que actúa por amor y purifica el alma. ¿Qué clase de fe necesitamos en este tiempo? Una fe operante, una fe que obra, una fe que produce fruto. No una fe en la cual tenemos que aumentar con obras. No, la fe sola lleva a la obediencia. Donde hay fe aparecen las obras. Donde hay fe, el cristiano muestra el carácter de Cristo en su vida. Donde hay fe, el cristiano obedece todas las leyes de Dios, obedece toda la Biblia, obedece todos los consejos de los testimonios del Espíritu, profecía, porque la fe produce obediencia por amor. La fe actúa, dice, por amor. No solo actúa así ciegamente, sino por amor, y purifica el alma. El cristiano es puro, es santo, es justo, es recto, no cae en pecado, es tentado pero no cae. El cristiano vive una vida llena de buenas obras. Esa fe necesitamos. Fe viva y activa, productiva, dice, es lo que debemos tener. Así presentó el llamado la mensajera del Señor en 1888. Y hoy también nosotros, todos los religiosos, cristianos, todos los que queremos la salvación, necesitamos esa fe viva. Como una planta viva, la planta viva crece y produce frutos porque es planta buena. Jesús dijo, la planta buena producirá buenos frutos. La mala planta producirá malos frutos. La incredulidad producirá malos frutos. La falta de fe, la incredulidad, nos lleva a vivir mal en este mundo, enfermo físicamente, enfermo mentalmente, tenemos miedo para todo. Miedo para predicar el Evangelio, miedo para reunirse, miedo para poder enfrentar a los poderes de este mundo, enfermos mentalmente. Entonces necesitamos una fe viva y una fe activa. El que tiene fe verdadera es imposible que esté estático, es imposible que
no predique el Evangelio, es imposible que esté ocioso, paralizado. Pero la incredulidad lo lleva a estar activo en el mundo. La incredulidad le lleva a estudiar en el mundo, a trabajar en el mundo, a prepararse en el mundo, a vivir para el mundo. Pero la fe le lleva a estar activo en la obra de predicar el Evangelio, de enseñar. Y la fe, dice, es productiva, produce frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, alegría, paz, temperancia, misericordia. Pero la incredulidad produce ira, cólera, descontento. Se queja el creyente, quejoso, le gusta juzgar, le gusta tratar mal, le gusta comportarse mal. Obras de la carne produce la incredulidad. Cristo exige eso de nosotros: fe viva, activa, productiva, que obra por amor. En verdad, Cristo precisa de nosotros ahora para representarlo, no en el poder frío, duro, denunciador, arrogante, dominante del príncipe de las tinieblas. Eso es vida de incredulidad. Aquellos que son amigos de Cristo, dice, ahora harán todo lo que Cristo le ordene. Por lo tanto, permanece portando toda la armadura de Dios, habiendo hecho todo para permanecer en pie, que el templo del alma sea purificado del preconcepto, de aquella raíz de amargura y odio, por lo cual muchos están siendo contaminados. Apégate, dice, únete al poderoso Salvador Jesucristo, Cristo nuestra justicia. Así los llamados estaban siendo presentados en 1888. Pero estos mensajes fueron tratados con indiferencia, fueron resistidos y fueron rechazados. Ahora vamos a ver si nosotros aceptamos por fe a Cristo, y aceptar a Cristo es recibir el Espíritu Santo, su representante. ¿Y cuál es la primera obra que va a hacer en nuestra vida? Vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 168. Solo estamos estudiando tal como la mensajera del Señor estaba presentando en 1888 este mensaje poderoso de salvación. Dice, tener a Cristo habitando en nuestros corazones por fe. La verdad tiene que ser nuestra. Cristo tiene que ser nuestro Salvador a través de un conocimiento experimental. La vida cristiana, tener a Cristo en nosotros, es una experiencia, vivencia, práctica. Nosotros debiéramos conocer por fe lo que significa que nuestros pecados hayan sido perdonados y lo que es nacer de nuevo del Espíritu Santo. Tenemos que tener una sabiduría más alta si es que hemos nacido de nuevo, más profunda que los hombres, para que nos guíe en medio de los peligros que nos rodean. Necesitamos esa sabiduría de Daniel, de Moisés, de José, para enfrentar
a todos los males que en este mundo se están desarrollando. El Espíritu de Cristo tiene que estar en nosotros, así como la sangre está en el cuerpo, circulando a través de él como un poder vitalizador. El Espíritu Santo se recibe en el nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo es el que engendra nueva vida. Y en esa nueva vida, en el nuevo corazón, en la nueva mente, allí debe morar el Espíritu Santo, así como la sangre está en el cuerpo circulando para tener vida. Para tener vida espiritual, el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. No hay otra forma de cristianismo, no hay otra forma de vivir la religión verdadera. Si vivimos solamente pidiendo ayuda del Espíritu Santo que está trabajando todos los días externamente, viviremos como mendigos solamente, recibiendo migajas, pequeñas ayudas, pequeños auxilios. Eso es vivir como un mendigo que el apóstol Juan describió en Apocalipsis 3, 14 al 18. El testigo fiel, cuando no dejamos entrar a nuestro corazón. El testigo fiel dice: no sabes que eres pobre, miserable, ciego, desnudo, y solo podrás vivir como un mendigo. Pero necesitamos abrir, dice, la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida. Decir: Señor, estoy dispuesto a renunciar a mi vida, ya no quiero vivir en esta vida. Señor, estoy dispuesto a renunciar a todas las cosas de este mundo, todo lo que tengo, mi preparación, mi tiempo, mis talentos, mis riquezas. Entonces el Espíritu Santo entrará y tomará control para poder hacer esa obra de cambio, de transformación, el nuevo nacimiento. Esa es la forma como el Espíritu Santo actúa. Si hemos experimentado esa vida, entonces Jesús dice en San Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. En la página 1199 comprueba lo mismo, dice así: entonces es el tiempo para que el Espíritu Santo tome posesión de la mente humana y haga aparecer a Cristo formado en el interior, la esperanza de gloria. Eso es lo que Pablo dijo. Si aceptamos a Cristo realmente por fe, entregando nuestra vida, uniéndonos a Cristo, Cristo será formado en el interior como una vida nueva. Esa es la esperanza de gloria, esa es la esperanza de tener el carácter de Cristo en nosotros. Mientras los agentes humanos vivos están siendo movidos con un poder de abajo y las agencias satánicas parecen tener el control casi total del mundo, desempeñando una parte conspicua poco antes de la segunda aparición de nuestro Señor, para tomar el reino y poseerlo para siempre y siempre, las dos clases que son formadas para representar las solemnidades de este tiempo. Hay dos clases de personas nada más en este mundo. En vano hay tantas religiones, tantas iglesias. Los historiadores dicen que hay más de 34,000 iglesias, diferentes organizaciones religiosas. Pero para el que
estudia, entiende y acepta este mensaje, experimenta la obra de la salvación por el poder del Espíritu Santo, solo hay dos clases de creyentes: creyentes verdaderos y creyentes incrédulos. Nada más. Satanás está tomando el control, dice, del mundo. Hoy más que nunca necesitamos ser justos, porque el justo solamente puede enfrentar y vivir por fe. Cuando uno nace a la vida nueva espiritual, desechando su vida carnal, porque en el nuevo nacimiento la vida carnal, la vida del yo, el hombre antiguo, el hombre viejo, no desaparece. El hombre viejo sigue allí, subyugado, amarrado por el poder del Espíritu Santo, o como crucificado, como dice Pablo, por el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Y el hombre viejo que somos nosotros, estaremos siempre dispuestos cada día, cada momento a levantarnos. Por eso el cristiano tiene que mantenerse unido a Cristo. Tiene que mantenerse confiando en Cristo, haciendo la voluntad de Cristo, escuchando el consejo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo será su vida? La página 1103 del mismo libro dice: Dios nos da luz y oportunidades para aprender con Cristo, para que podamos ser como Él en espíritu y en carácter. Así que el verdadero cristiano, ¿cómo vivirá en este mundo? Vivirá, dice, como Cristo, en el espíritu de Cristo y en el carácter de Cristo. Pero no debemos conformarnos con ningún padrón humano. Cristianismo no es obedecer la ley humanamente, no es cumplir la palabra de Dios humanamente, con padrón humano, sino es en vida espiritual. Debemos recibir la verdad de Dios en el corazón para poder regular la vida y formar el carácter. ¿Cómo se regula la vida y se forma el carácter? Recibiendo, dice, la verdad en el corazón. ¿Qué es la verdad? La verdad son la ley de los 10 mandamientos. La verdad es la Biblia, pero los mandamientos de Dios y la Biblia provienen de Cristo, de Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy la verdad. Pero los religiosos, el cristianismo, solamente acepta los mandamientos de Dios, y otros aceptan la Biblia, la palabra de Dios, como verdad. Pero no quieren aceptar a Cristo. Cristo es la verdadera ley real, el verdadero amor. Cristo es la verdadera palabra de Dios. Porque cuando Cristo dice la palabra, todo se realiza, todo se cumple. Cristo es la verdad. La verdad, dice, debe estar en el corazón. Pero la verdad que es Cristo no puede morar en un corazón egoísta. No puede morar en un corazón que es la mente carnal. En una vida egoísta no puede morar. Por eso el hombre carnal debe estar subyugado, crucificado. Debe ser limpiado, purificado, extirpado, y debe implantarse una vida nueva
donde Cristo pueda morar, donde el Espíritu Santo pueda, en el nuevo pacto conforme la promesa, registrar, implantar, programar la ley de Dios en el corazón, para que ahora la obediencia pueda brotar de adentro, para que ahora podamos vivir, dice, en el carácter de Cristo, obediente, perfecto, santo, poderoso. La verdad como es en Jesús, plantada en el corazón por el Espíritu Santo, siempre opera de adentro hacia afuera y será revelada en nuestras palabras, espíritu, acciones para con todos aquellos con quienes estemos unidos. Así que la obediencia, ¿de dónde tiene que salir? De adentro. Las palabras buenas brotan, palabras de amor. El espíritu brota. ¿Qué espíritu tenemos? ¿Un espíritu bueno o malo? Las acciones, ¿qué acciones manifestaremos o realizaremos? ¿Acciones buenas o malas? Corazón malo, acciones malas. Espíritu malo en el corazón, un espíritu de ira, de cólera, de rencor, de descontento, de queja. Espíritu bueno, un espíritu apacible, un espíritu de amor, un espíritu misericordioso, un espíritu que todo soporta, todo lo tolera, todo lo espera, un espíritu de amor. ¿Qué palabras? Corazón egoísta, palabras duras, palabras de crítica, palabras que hieren, palabras desanimadoras, palabras que ofenden. Pero cuando el Espíritu de Dios mora en el corazón, ahora brotarán las palabras, palabras de amor, palabras corteses, palabras agradables, palabras que serán como manzanas de oro con figuras de plata, dice. Palabras que sean medicina, palabras que sofoquen la ira, palabras que puedan dar salud física, mental, espiritual, palabras que sean medicina. Eso es verdadera salvación. No es aquella salvación espuria, salvación falsa, salvación engañosa que se enseña en el mundo religioso, en las iglesias. ¿Qué es lo que enseñan? Hermano, dice, tienes que aprender a hablar palabras buenas. Tú puedes, dice, psicología, educación del mundo, educación que tiene su origen en Babilonia, en Grecia, en Roma. Esa educación de Platón, de Aristóteles, que es terrenal, diabólica. ¿Qué enseña? Cuando un hogar está en problemas, el líder va o el pastor va y ¿qué le dice? A la esposa le dice, hay que arreglar el problema. Ahora ustedes tienen que aprender a tratarse unos a otros, tienen que aprender a hablar palabras buenas, corteses, amables, agradables. Tienen que aprender, dice, ustedes pueden, solo hay que razonar, conversar, dice, psicología. El mundo adventista es experto en psicología familiar, psicología en la iglesia. Hermanos, dice, tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que traer alimentos para repartir, amar a nuestro prójimo.
Pregunto, ¿esta forma de enseñar a hablar palabras, de amar en la iglesia funciona? Nunca ha funcionado. Los hogares cristianos religiosos siempre andan mal. En las iglesias cristianas, religiosas, adventistas, protestantes, no hay amor. Amor esporádico, amor momentáneo, amor obligado, amor que se acaba. Pero el amor de Dios de 1 Corintios 13, ese amor es permanente, no se acaba. Si la iglesia tendría amor para ayudar a los pobres, todos los días traerían esos regalos los creyentes, todos los días. Entonces, ¿quién da ese amor? Romanos 5:5. El Espíritu de Dios derrama el amor todos los días. Así como comemos todos los días necesitamos recibir ese amor del Espíritu Santo. Y el que recibe, lo manifestará. Pero si uno no tiene ese amor de Cristo en el corazón, solo tiene el amor egoísta, necesita que el líder le enseñe. Pero la enseñanza no dura, no soluciona. El hogar necesita el amor de Cristo. Si no hay amor de Cristo en el corazón, el amor humano se va a acabar en el hogar. Las palabras que aprendió a hablar, a tratar cortésmente, amablemente, se van a olvidar y se va a acabar esas palabras. Pero cuando el Espíritu de Dios mora en el corazón, es nueva criatura en Cristo Jesús, es hombre espiritual, el Espíritu de Dios inspirará y brotarán palabras buenas. Solución para el hogar, solución para la iglesia, solución para la vida cristiana. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos no solamente bautismo de agua en la iglesia, bautismo del Espíritu Santo, bautismo de fuego. Y en el próximo estudio seguiremos estudiando cómo será ese bautismo del Espíritu. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias por vuestra amable atención. Gracias a Dios, al Espíritu Santo, a Cristo, por sus palabras. Y gracias también a este medio que Dios dispone para utilizarlo correctamente. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén, así sea, Señor.